3 historias oscuras que nadie cuenta, terribles relatos reales que te dejarán helado en Madrugada. Era una noche oscura y tormentosa, cuando de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Un eco de pavor que resonó en las calles vacías. Nadie se atrevía a asomarse por las ventanas, como si el peligro se pudiera colar a través de los cristales. En un rincón olvidado de la ciudad, una pequeña casa de madera crujía, como si hubiera presenciado atrocidades que jamás deberían ser contadas. Los vecinos murmuraban historias de lo que se escuchaba dentro, voces susurrantes, risas escalofriantes. La atmósfera estaba cargada de un misterio escalofriante, y todos sabían que sobre esa casa pendía un secreto mortal. ¿Te imaginas? Una joven, logrando escapar de ese lugar, encontró en su piel las marcas de algo que la había marcado. Las cicatrices de lo desconocido, de lo que había visto y sentido, un horror que la había perseguido en sueños. ¿Quiénes eran esos seres en la noche? Siluetas que se acercaban lentamente, sus rostros difusos, como fantasmas de un pasado oscuro. La tensión se sentía en el aire, un constante ladrido de un perro que, al igual que los vecinos, sabía que algo no estaba bien. La atmósfera era densa, como un campo de batalla después de la guerra. Todo el mundo hablaba de aquel lugar, como si un velo de temor cubriera su existencia. Había rumores de desapariciones misteriosas, y aquellas historias se susurraban en las esquinas de cada calle. Uno nunca sabía si estaban hablando de algo real, o simplemente de un cuento de terror. Sin embargo, lo que todos sabían era que el miedo evitaba que se acercaran. Y si esas historias eran más que leyendas, hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante heads up. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras lo haces, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Por eso, mientras el reloj marcaba la medianoche, algo comenzó a moverse en la habitación de la joven. Las paredes parecían vibrar, los cuadros temblaban, y un susurro gélido recorrió su cuerpo de pies a cabeza. No están solos. Esa frase cortante quedó grabada en su mente, como una marca de fuego, escalofriante, inquietante. Pero, ¿qué significaba realmente? La joven sintió la necesidad de desenterrar la verdad oculta en ese lugar. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Y si las sombras que la rodeaban eran más reales de lo que pensaba? Justo cuando estaba a punto de descubrirlo, un estruendo sacudió el suelo. Algo estaba rompiendo la puerta. La pregunta ardía en su mente, ¿podría enfrentarse a lo que vendría? La oscuridad nunca parece lo que realmente es. Y así, con el pecho apretado y la mente llena de preguntas, ella dio un paso más hacia lo desconocido. ¿Qué monstruos la esperarían en su próximo movimiento? Hay secretos que se ocultan en las sombras, y quizás, la clave para desvelarlos, estaba cronometrada con su propia valentía. La puerta de madera crujió ominosamente, como si protestara ante la forma en que la joven se acercaba. Cada paso la llenaba de una mezcla de miedo y determinación. El eco de la madera resonaba en su mente, y cada sonido que hacía parecía también hacerse eco en las paredes, como si la casa misma estuviera despertando. El último grito aún zumbaba en sus oídos, y la frase no están solos giraba sin cesar en su cabeza. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón agitado. La oscuridad la rodeaba, densa y palpable, como una capa que se negaba a ser atravesada. Entonces, un nuevo sonido, un susurro casi inaudible, un murmullo dejándose arrastrar por el viento. ¡Ayuda! Instintivamente, se detuvo. Era un llamado, un ruego que provenía de más allá de la puerta. La urge de hacer algo, de responder, la impulsó hacia adelante, con temblores en sus manos, empujó la puerta, la cual se abrió con un quejido que resonó en la noche. La habitación frente a ella estaba cubierta por una penumbra que parecía engullirlo todo. Las sombras proyectadas de muebles desgastados danzaban, creando formas torpes que parecían cobrar vida.
El aire estaba pesado, un viajecito de desesperación de lo que una vez pudo haber sido un hogar. Su mirada se detuvo en una esquina oscura, donde un bulto se movía lentamente. Se acercó, el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. ¿Hay alguien ahí? Su voz temblaba apenas, y el bulto se detuvo. Un suspiro, que sonaba a llanto reprimido, emergió de la sombra. Por favor, la voz, débil y rasposa, la hizo estremecer. No dejes que vuelva, que era lo que no debía permitir que volviera. La curiosidad la desbordaba, pero el terror también se instalaba en su interior. ¿Qué clase de horror había experimentado esta alma atrapada? Sin pensarlo mucho más, se acercó con cautela, con cada paso imaginando el espectáculo que podría desatarse. Al llegar a la sombra, logró distinguir un rostro, pálido y lleno de angustia. Era una mujer, sus ojos brillaban con una mezcla de terror y súplica. Ellos te observan. No te alejes, tienes que escucharme. La joven sintió un escalofrío recorrer su columna. La advertencia resonaba en sus pensamientos, no estaba sola en esta casa. Con un impulso instintivo, tomó la mano de la mujer, deseando ofrecerle algo de calor, un poco de humanidad en medio del abismo de soledad. Y así, con una sensación abrumadora de urgencia, la mujer comenzó a revelar su historia. Hablaba de seres que venían a buscar almas perdidas, de un oscuro pacto realizado en las sombras de aquella casa. Cada palabra parecía alimentarse de la angustia que la rodeaba. Ellos te quieren, porque tú eres diferente, pero antes de poder preguntarle más, un ruido sordo interrumpió sus pensamientos, alguien más estaba en la casa. El sonido de pasos resonó en la planta inferior, pasos pesados, decididos. La angustia de la mujer se multiplicó, su rostro reflejó el terror absoluto. No están solos. Tienes que irte. Demasiado tarde. La joven sintió un frío helado que la atravesaba y una mirada perversa se posó en ella desde la puerta abierta. Sus ojos se encontraron, el terror se hicieron uno y, en ese instante, supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La verdad de la maldad que la acechaba iba más allá de lo que imaginaba, con el pánico subiendo por su garganta, apenas pudo formular la pregunta. ¿Qué hay detrás de ellos? La mujer sonrió, un gesto amargo que despedía desesperación, y dijo, la respuesta está más cerca de lo que crees, no te vuelvas. Pero en la oscuridad de su destino, aquella joven estaba a punto de descubrir que no solo su vida estaba en juego. Que había algo aún más aterrador que las sombras que la rodeaban. Algo que podría cambiarlo todo y que la llevaría a un abismo del que muchos jamás volvían. Las sombras comenzaron a cobrar vida en la oscuridad, moviéndose con una inquietante deliberación. La mujer siguió observando, sus ojos reflejaban un terror indescriptible. La joven sintió sus manos temblar y la adrenalina la empujó a retroceder instintivamente, pero algo la ató al suelo, la advertencia resonaba aún en su mente. No te vuelvas, no sabía que podía haber tras ella, pero el temor era palpable. Los pasos se acercaban, y cada vez que resonaban en el suelo desgastado de la casa, el aire se volvía más pesado. Con cada latido, la sensación de que el tiempo se agotaba se intensificaba. Era como si todos los horrores contenidos en aquel hogar se unieran en un solo susurro, invitándola a descubrir su origen. ¿Quiénes son? Su voz salió entrecortada, sintiendo que cada palabra también era una invitación a lo desconocido. Ellos vienen a buscar algo que perdiste, algo que te pertenece, respondió la mujer, su voz temblaba, como una hoja arrastrada por un viento gélido. No puedes quedarte aquí. Tienes que irte, ya, pero los pasos seguían acercándose, inquebrantables. Algo oscuro ocupaba las escaleras, y su sombra empezó a asomarse en el umbral de la puerta. Era un contorno grotesco, distorsionado, que se deslizaba como un monstruo en la penumbra. La joven sintió que su pecho se oprimía, un nudo de terror se formó en su garganta. El pacto, murmuró la mujer, sus ojos reflejaban un horror antiguo. Yo creí que podía romperlo, pero ellos siempre regresan. Siempre, la joven entendió que había más en juego de lo que imaginaba. Esa casa no solo albergaba la tristeza de una vida perdida, sino que parecía estar atrapada en un ciclo de penuria y terror que devoraba a quienes entraban. ¿Qué puedo hacer? La pregunta salió de sus labios casi como un susurro. Escapa. Encuentra la puerta de atrás.
A través de ella podrás salir, pero ellos te lo impedirán, dijo la mujer mientras comenzaba a desvanecerse en la oscuridad, su figura destellando como un faro de advertencia. No mires atrás, un grito desgarrador interrumpió el aire pesado de la habitación. La joven giró la cabeza, y el horror llenó su ser. La figura grotesca había entrado en la habitación con una risa escalofriante, mostrando una sonrisa siniestra que le heló la sangre. ¿A dónde creías que ibas?, dijo, con una voz que sonaba como el eco de 1000 almas perdidas. No había tiempo. Con un grito ensordecedor, dio un giro y corrió hacia la cocina, cada paso resonando en la madera crujiente. Las sombras a su alrededor parecían intentar apresarla, susurros urgentes y escalofriantes llenaban el aire como la risa vacía de su perseguidor. No puedes escapar. La puerta de la cocina, un destino ansiado, apareció al final del camino. Pero al acercarse, notó que algo se movía detrás de ella. Era la mujer, o lo que quedaba de ella, llenando cada rincón de oscuridad con su lamento. No mires hacia atrás, corre. Llegó a la puerta y empujó con toda su fuerza, pero no se movía. Estaba atrapada. Las risas se tornaron ecos burlones, un coro de almas perdidas que jamás habrían de encontrar la paz. Su mente se llenó de pánico, y finalmente, el horror de la situación se instaló en su corazón. Pero entre la desesperación, una idea destelló en su mente, un pequeño recuerdo sobre un viejo ritual que su abuela le había contado, un acto de liberación pero innecesario y peligroso. La duda la asaltó. ¿Sería su única salvación o un camino a un horror aún mayor? En ese instante, el eco de paso se volvió inminente. Ella estaba a un paso de un peligro insoslayable, y la verdad que había temido podría ser la única salida posible. Las risas se intensificaron y la oscuridad presionaba de forma asfixiante. El momento era crítico. Romper el pacto o quedar atrapada por siempre. La joven sintió que su espíritu se desmoronaba y la sombra detrás de ella se alzaba con una fuerza infinita, un abismo en el que nunca regresaría. ¿Qué decisión tomaría? Y entonces, en la penumbra, un grito ahogado se escuchó, como un lamento del más allá. Algo que le decía que el verdadero horror estaba por llegar. Su destino, ineludible, iba más allá de cualquier pacto que pudiera imaginar. La presencia la rodeaba, un frío helado que se apoderaba de la casa y de su corazón. La joven se encontró atrapada entre la puerta cerrada y la sombra que avanzaba, un monstruo de horror puro que parecía alimentarse de su desesperación. Su mente luchaba entre el recuerdo del ritual y la amenaza inminente. Recuerda, murmuró, una voz interna que la empujaba. Repite las palabras, llama a lo que está perdido. La puerta se cerró con un golpe sordo, como si la casa estuviese sellando su destino. La risa del ser sin forma centró su atención, resonando en cada rincón, mientras ella temblaba, buscando un momento de claridad. Fue entonces cuando, con una respiración entrecortada, recordó las palabras: si tú eres la sombra, yo soy la luz. Se giró, enfrentando al horror que la acechaba. Tú no me poseerás, gritó, su voz resonando con el poder de su determinación. Con cada palabra, un escalofrío recorrió el ambiente, como si la propia casa temiera el desafío. Pero su seguridad era frágil, un hilo delgado que se tambaleaba al borde del abismo. Las sombras se tambalearon, danzando alrededor de ella, y la risa se desvaneció momentáneamente, haciendo eco de su propio miedo. Pero antes de que pudiera aferrarse a ese pequeño rayo de esperanza, una risa irónica invadió de nuevo el aire. El monstruo dio un paso al frente, su figura grotesca tomando forma, como si la oscuridad misma ganara corporeidad. ¿Crees que puede ser tan fácil? Nadie escapa de aquí, querida, nadie. El terror la paralizó un instante, pero su abuela siempre le decía que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Apretó los puños, enfocándose en el ritual. Había venido preparándose para esto, incluso si en su mente aún titubeaba entre la razón y el horror. Yo no soy parte de tu juego. Estoy aquí para liberar a los que has atrapado. Las palabras fluyeron de sus labios, y el aire se volvió eléctrico. Las sombras arremetieron contra ella, como si ansiaban devorar su determinación, pero la joven estaba lista. Se concentró y comenzó a pronunciar las frases del antiguo ritual. Su voz firmemente resonaba en la habitación, aunque cada sílaba parecía ser arrancada de su interior.
con cada repetición, la figura grotesca vacilaba, su rostro distorsionado mostrando una mezcla de ira y confusión. Tú usas su miedo y su dolor. Pero cada uno de ellos merece ser libre, gritó, mientras un fulgor de energía la iluminaba, como un faro en medio de la tormenta. Pero su fuerza decrecía y el monstruo recuperaba terreno. Pactos como el tuyo nunca se rompen. La joven sintió que todo el aire se le escapaba. Las palabras del ritual estaban dibujadas magistralmente en su mente, pero su voz flaqueaba. En una ráfaga de luz, recordó a la mujer desaparecida, el reflejo de su horror en el último momento. ¿Dónde está tu esperanza, mujer? ¿Dónde está tu fe? Bramó la sombra, burlándose de su flaqueza. El momento de la verdad estaba aquí. En el instante más oscuro, una imagen brilló ante ella, el rostro de su abuela sonriendo, la seguridad de que nunca estaba completamente sola. Con un grito desgarrador, reunió toda su energía y gritó la última línea del ritual. Yo invoco la libertad de aquellas almas atrapadas. Una explosión de luz estalló en la habitación, y la oscuridad se retorció, liberándose del control del monstruo. Las risas se convirtieron en gritos y el suelo tembló. Pero en el clímax de su invocación, una sombra aún más oscura comenzó a elevarse del rincón de la cocina, una figura ancestral que parecía estar hecha de todas las pesadillas del mundo, y sus ojos ardían como brasas. El miedo se adueñó de ella una vez más. Y si este era solo el principio, pensó, mientras la sombra antigua se giraba hacia ella, dejando un eco aterrador, el pacto nunca se rompió, solo ha evolucionado. Y con eso, la sombra quedó suspendida en el aire, como un presagio de lo que vendría sería capaz de enfrentarse a lo que estaba a punto de desatar. La joven se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La luz que había estallado en la habitación iluminó las horripilantes paredes, revelando rasgos grotescos y figuras distorsionadas que parecían susurrar entre sí, anticipando su destino. La sombra antigua flotaba, oscura e imponente, como un rey de las tinieblas dispuesto a reclamar su trono. Eres valiente, niña, resonó su voz, profunda como un abismo. Pero la valentía es un arma de doble filo. La fe sin conocimiento es ciega y tú no sabes en qué te has metido. Ella apretó los dientes, sintiendo que sus piernas temblaban, pero su determinación no flaqueaba. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para liberar a los que han caído en tu trampa. El ser se rió con desdén, una risa que reverberaba en sus huesos. ¿Qué crees que podrías hacer? Tu ritual no fue más que un intento desesperado de recuperar lo que no puedes entender. Este lugar está tejido con secretos oscuros, y tu alma pronto se unirá a ellos. Las paredes comenzaron a cerrarse, el espacio se encogía, como si la casa misma estuviera de acuerdo con la sombra, tratando de aplastarla. La joven sintió un sudor frío recorrerle la frente. No estoy sola, respondió mientras recordaba los rostros de los que había jurado salvar. Todos merecen ser libres. Al pronunciar esas palabras, sintió una oleada de energía a su alrededor. Era como si los ecos de aquellos que había liberado la rodearan, apoyándola, llenando cada rincón de la habitación con un brillo tenue, una lucha entre la luz y la oscuridad. Silencio, bramó la sombra, extendiendo su mano hacia ella. Un viento helado salió disparado de su ser, haciendo que la joven se tambaleara, botando con fuerza sus recuerdos más dolorosos. Imágenes de noches de insomnio y llanto, de historias sin contar, comenzaron a fluir en su mente. Era el pasado que había querido enterrar, pero que ahora se erguía amenazante. No puedes hacer esto. No dejaré que me arrastres al mismo pozo de desesperación. Se aferró a la luz interior que había encontrado en sí misma y susurró una oración en voz baja, casi imperceptible. Era un rezo familiar, un eco de las tradiciones que le enseñó su abuela, una conexión a su linaje. El ser titubeó, incluso los murmullos de la sombra se detuvieron por un instante. Pero no fue por miedo, sino una curiosidad maligna. ¿Acaso crees que eso puede salvarte? Eres solo una niña. Tu gente ha olvidado cómo enfrentar la oscuridad. Quizás lo hayan olvidado, pero yo lo recuerdo, afirmó, y las palabras se hicieron un grito. Con un movimiento decidido, levantó sus manos, invocando el poder que había despertado en su interior. La luz se intensificó,
un haz dorado que empezó a desviar la sombra, provocando su risa aullante. «Eso no es suficiente», gritó el ser, mientras la habitación crujía como si estuviera desgarrándose. Las paredes se iniciaban a desintegrarse, pequeños fragmentos de oscuridad flotaban en el aire, pero su valor brillaba más intensamente. De pronto, una figura familiar apareció entre la luz, la imagen de su abuela, sonriendo con orgullo. «Nunca estuviste sola, mi niña. El verdadero ritual empieza con amor. Con el amor de aquellos que lucharon antes que tú». La joven sintió la fuerza de esa conexión inundarla. «Por ellas y por mí, me levanto», repitió, desatando un torrente de luz que empezó a envolver la sombra en un abrazo caliente. Pero justo cuando el horror comenzó a disolverse, un último eco de la figura oscura resonó. «Tu sacrificio será solo el comienzo. Recuerda que hay muchos otros». En ese instante, la habitación estalló en una vorágine de luz y oscuridad, y cuando todo se calmó, la joven se encontró de pie, agitada, pero sola. La casa había recuperado su silencio y la sombra desapareció, pero el eco de sus palabras aún retumbaba en su mente, el miedo la envolvió. ¿Qué otros peligros quedaban ocultos en las sombras de su mundo? ¿Cuántas almas más estaban en riesgo? La joven comprendió que su lucha no había terminado, más bien, acababa de empezar. ¿Estaría preparada para enfrentar lo que vendría, o habría desatado un mal aún mayor? La casa pareció respirar, como si estuviera esperando su siguiente movimiento, y ella sabía que no podía retroceder. La quietud del lugar se volvió un eco inquietante, como si las paredes mismas lloraran la presión de lo que había sucedido. Ella, aún temblando, sintió un vacío profundo. Había derrotado a la sombra, pero el precio parecía ser más elevado de lo que había imaginado. El aire espeso la abrazaba, cada respiración era un recordatorio de que la oscuridad no había sido del todo erradicada. Se apartó de la sala donde había tenido su confrontación. Las habitaciones estaban en ruinas, sus paredes carcomidas y el suelo cubierto de escombros. Sin embargo, había una pulsación a su alrededor, una vibración que la guiaba a través de la penumbra. Con cada paso, sentía que algo la observaba, una presencia inquietante que la seguía. Mientras avanzaba hacia las escaleras que conducían al piso superior, recordó lo que había dicho la sombra: «Tu sacrificio será solo el comienzo». Esa frase la atormentaba, girando en su mente como una mariposa atrapada en una telaraña. ¿Qué otros peligros acechaban? Acelera su paso. La curiosidad la llevó a un pasillo que parecía menos dañado que el resto. Las puertas estaban cerradas, cada una un pequeño misterio. Se detuvo ante una que parecía ser de roble, su madera desgastada brillaba con un brillo extraño, casi hipnótico. Aunque la lógica la empujaba a marcharse, algo la instó a abrirla. La empujó con una mano temblorosa y la puerta chirrió ominosamente, revelando una habitación oscura, cubierta de polvo, pero llena de objetos antiguos, centros de cristales cargados. Cada uno brillaba con un brillo peculiar. En el centro, un diario desgastado estaba abierto, sus páginas amarillentas estaban llenas de notas garabateadas. La joven se acercó, sintiendo que cada palabra hablaba a su alma. Eran relatos de encuentros con la misma sombra, advertencias de aquellos que habían intentado lo que ella estaba haciendo. «Enfrenté a la oscuridad y perdí», decía una frase, seguida por otra: «Siempre hay un precio, un alma debe ser ofrecida». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué clase de sacrificio habían hecho otros en su búsqueda de la luz? La duda comenzó a insinuarse en su corazón. De repente, la habitación comenzó a temblar. La tierra temblaba, un rugido resonó desde el fondo. Los cristales vibraban tanto que parecía que estuvieran a punto de estallar. Ella retrocedió, la sensación de peligro inundando su ser. Sin pensarlo, salió de la habitación corriendo. Las sombras del lugar parecían cobrar vida, alargándose, danzando con una energía que antes no tenían. Bajó las escaleras, cada paso resonaba como un tambor en su pecho. A medida que llegaba a la planta baja, un grito desgarrador se escuchó desde el exterior. Se asomó a una ventana. La escena la dejó helada. En la distancia, una multitud se reunía, sus ojos desorbitados de terror, mientras figuras envueltas en oscuridad emergían de la niebla, deslizándose como serpientes, acercándose al umbral de la casa. «No», gritó,
pero su voz fue ahogada por el gemido de un viento feroz que arrancaba hojas y ramas. Recordó las palabras de la sombra. Había otros almas en peligro. ¿Era posible que sus acciones las hubieran dejado más vulnerables aún? La joven sintió como el peso de su misión comenzaba a aplastarla. En el fondo de su corazón, supo que debía actuar, que debería enfrentarse a lo que había desatado. Pero, ¿cómo podía luchar contra una oscuridad que ya había cobrado tantas almas? Sin pensar, se dio la vuelta, dirigiéndose a buscar lo que quedaba del poder que había invocado antes. Las sombras la perseguían, cada paso que daba era un pulso vital en la lucha que apenas comenzaba. La joven se estaba adentrando aún más en el corazón oscuro de la casa, buscando una respuesta que quizás no tenía. La puerta a la que había corrido antes comenzó a cerrarse, como si la casa exigiera un sacrificio. ¿Podría encontrar la solución para salvarlas o, al final, todos pagarían el precio de su decisión? Las sombras parecían cobrar vida, creciendo mientras se precipitaba por el pasillo. El aire era denso, casi palpable, y la oscuridad se arrastraba tras ella como un animal hambriento. La joven no se detuvo, impulsada por el pánico, sintiendo el aliento gélido de lo desconocido muy cerca de su cuello. De súbito, la casa pareció crujir, como si una voz inaudible resonara en cada rincón, recordándole que no podía escapar de su destino. Llegó a la habitación donde había ejecutado su ritual, y el caos caótico se había intensificado. La luz brillante de los cristales ahora chisporroteaba con una energía peligrosa, proyectando sombras que se retorcían y alargaban en formas grotescas. Atrapada entre el horror de lo que había hecho y la necesidad de actuar, su mirada se centró en un antiguo espejo que colgaba en la pared, cubierto de polvo. Un susurro lejano pareció emanar de él. «Mira», le decía la voz, suave pero imperativa. Sin poder resistirse a la tentación, dio un paso hacia adelante. Cuando sus ojos se encontraron con los del reflejo, un escalofrío recorrió su columna. En lugar de su propio rostro, vio imágenes borrosas de las almas que había desatado. Una madre con su hija, un anciano solitario y un joven lleno de vida, todos atados a la casa, sombras de quienes una vez habían existido. Cada rostro estaba marcado por el miedo y la desesperación. Eran las almas que había liberado por error, dejándolas a merced de un destino más oscuro. El espejo comenzó a temblar, absorbiendo la luz como un agujero negro. La joven comprendió que había una conexión entre ella y esos seres. Ellos habían pagado un precio. La boca se le secó al darse cuenta, debía hacer una elección. Un grito desgarrador resonó desde el exterior, arrastrándola de nuevo a la realidad. Miró por la ventana. La multitud estaba siendo devorada por la oscuridad. Las figuras, que antes parecían serpientes, ahora eran demonios, gritando y arrastrando a quienes estaban cerca. Una ola de terror la inundó. Debo salvarlos, pensó, pero el dilema se apoderó de su mente. ¿A qué costo? La elección que tenía que hacer era sencilla, pero cruda. Podría ofrecer su propia alma para cerrar el portal que había abierto. Pero, ¿quién quedaría para luchar después? Sin pensar en su propia seguridad, se giró hacia el cristal, los ojos llenos de una determinación recién descubierta. Sin embargo, en el instante en que levantó una mano, el reflejo comenzó a distorsionarse. Aquello que había sido un simple espejo se convirtió en un abismo, y su propia forma fue tragada por una fuerza oscura. El mundo a su alrededor se desvaneció, dejándola en el silencio. Sintió que el espacio se retorcía. Su cuerpo no respondía, como si aquellas almas estuvieran reclamando algo que le pertenecía. «Pídelo», escuchó de nuevo la voz. Repentinamente, a través del fogonazo de luces, un grito resonó en su mente: el sacrificio es la única solución. Pero, ¿estaba dispuesta a entregar todo sin saber qué pasaría con las almas atrapadas? La batalla que había comenzado ahora se libraba dentro de ella misma, y el reloj corría. Las paredes comenzaron a vibrar, y la oscuridad llenó el silencio, mientras el espejo se convirtió en un portal a lo desconocido. «¿Qué harás?», la voz parecía burlarse, y el aire pesado se impregnaba de tensión. Entonces, de los confines de la penumbra, un eco de risas resonó, retumbando en su cabeza. Las sombras estaban ganando, pero el verdadero enemigo tenía otro plan. ¿Sería su sacrificio suficiente para restaurar el equilibrio, o,
por el contrario, ¿había algo más siniestro al acecho en la oscuridad? La joven cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión, el horror palpable a su alrededor. Pero en el fondo, una chispa de esperanza persiste. No puedo rendirme, pensó con valentía, alzando su voz. Voy a luchar hasta el final. Y con esas palabras resonando en la oscuridad, la casa se estremeció, como si respondiera a su desafío. La lucha apenas comenzaba, y sus pasos resonaban como un tambor, mientras se preparaba para enfrentar no solo a las sombras, sino a lo desconocido dentro de sí misma. ¿Podría realmente dominar la oscuridad que había desatado y salvar a aquellos que una vez había amado? La realidad se abría ante ella, y su destino la esperaba. Cuando la puerta crujió, un nuevo mundo se asomaba al borde, y no había vuelta atrás. El silencio se hizo profundo como un océano infinito mientras la joven se enfrentaba al abismo del espejo. Por un momento, todo lo que escuchaba era un latido ensordecedor que resonaba en sus propios oídos, un eco de su creciente desesperación. La habitación parecía desdibujarse a su alrededor, las luces parpadeantes se convertían en manchas errantes, de repente, la visión del espejo se oscureció. Las almas atrapadas, los rostros sufrientes que había visto antes, comenzaron a girar alrededor de ella como un torbellino de sombras. Eran fragmentos de historias jamás contadas, susurros de vidas que habían terminado en la oscuridad. La joven sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no eran solo almas perdidas, eran las vidas de personas que habían amado, se habían reído, habían soñado, ahora condenadas a vagar sin rumbo. Las risas burlonas retumbaron nuevamente en su cabeza, ahora más intensas y cargadas de malevolencia. ¿Vas a sacrificarte? ¿Para salvar a unos desconocidos? Por favor, decía la voz, acariciando su mente con un tono helado. Cada palabra la golpeaba con la dureza de un hacha. Detrás de esa burla, la joven sintió la tentación de rendirse. Todo el sufrimiento que había causado pesaba sobre su corazón como una losa. Afuera, los gritos se intensificaron en una cacofonía aterradora. La multitud, una vez llena de esperanza, ahora se convertía en un mar de pánico. Ella podía imaginar sus rostros, la angustia brillando en sus ojos, la desesperación gritando su nombre. La responsabilidad de sus almas parecía aplastarla, pero, ¿habría una salida sin sacrificar la suya? Con cada latido, el espejo se reía, pero también le ofrecía una posible solución. Un poder inmenso parecía brotar de su interior, una llama de magia antigua que ardía en su corazón. No eres solo un sacrificio, le dijo una de las voces, suave y tentadora. Eres el vínculo entre ambos mundos. Usa ese poder. La idea la llenó de incertidumbre, ¿podía realmente manejar tal fuerza? Miró el espejo, la luz intermitente ahora pintando extrañas figuras en su rostro. De pronto, comprendió que no se trataba solo de renunciar a su alma, sino de luchar contra esa oscuridad. Si podía desatar la energía que había liberado en el ritual, tal vez podría restaurar el equilibrio. Con cada segundo que pasaba, el reloj sonaba en su mente, recordándole que la cuenta regresiva ya había comenzado, con el corazón latiendo fuerte y una nueva resolución, habló a las sombras. No tengo miedo. No seré una víctima más. El espejo tembló al escuchar su declaración. En un instante, sopesó dos caminos, el sacrificio que prometía salvar a todos a cambio de su propia vida o la lucha que netamente acordaba liberarlos a todos. La elección era suya, pero la oscuridad acechante no estaba dispuesta a dejarla escapar tan fácilmente. Las paredes de la casa comenzaron a crujir, resonando con la fuerza de viejas memorias. Un brillo tenebroso emergía desde el interior del espejo, como un monstruo esperando salir. El aire se volvió helado. Fuera de la habitación, el grito de la multitud alcanzó un crescendo aterrador, y su corazón se apretó en su pecho al sentir que una decisión crítica se acercaba. La joven cerró sus ojos, recordando los rostros de aquellos que amaba. Lo que estaba en juego no era solo su vida, sino la esperanza de muchos. Flashes de luz y oscuridad bailaban en su mente, retumbando con antiguas verdades. Un rugido ensordecedor sacudió su determinación. Las sombras estaban listas para devorarla, pero ella solo quería liberarse. Antes de que pudiera pensar más, una risa estruendosa cortó el aire frío, y con eso, la oscuridad se abalanzó sobre ella como un tsunami irrefrenable.
La puerta, que antes había sido un umbral hacia la lucha, ahora era un símbolo de lo que estaba por venir. La batalla comenzaba, una danza mortal entre la luz y la sombra, y no había tiempo para esperar. ¿Qué decisiones tomaría ahora? ¿Podría resistir la tentación? La joven tenía que elegir, sucumbir o luchar. La batalla por sus almas. Apenas comenzaba, y el destino de cada uno de ellos estaba colgando de un hilo en su decisión final. Las sombras chillaban, pero el eco de su valentía llenaba el aire. Estaba a punto de arrebatar a la oscuridad su poder, cuando, de repente, un destello de luz sucia emergió entre las sombras, y nuevo terror le hizo temblar. ¿Qué monstruo estaba a punto de revelarse? La verdad la estaba esperando. El clamor del abismo pareció tragarse la sala. Los ecos de las almas perdidas resonaban en su interior, mezclándose con el dolor que la joven ya sentía. La luz sucia que había emergido de entre las sombras comenzó a tomar forma. Una figura grotesca emergía, arrastrándose lentamente, sus ojos, dos vacíos oscuros, la observaban con un deseo voraz. Cada paso que daba parecía derrumbar aún más los cimientos de la realidad. La joven se erguía con valentía, su corazón palpitaba como un tambor de guerra. ¿Quién eres?, gritó, intentando proyectar una fuerza que ni siquiera sentía. La criatura se detuvo, sonriendo con una mueca de dientes afilados, como si se alimentara del terror que causaba. Soy la sombra de tus miedos, el eco de tus decisiones, susurró, su voz distorsionada como un susurro del viento en una noche oscura. He venido para recordarte que cada acción tiene un precio, y ahora estás a un paso de pagarlo. El espejo tembló aún más, vibrando con la energía que brotaba del alma de la joven. La habitación, antes familiar, se tornó en un laberinto de confusión y desolación. Las paredes comenzaron a sangrar recuerdos, imágenes de felicidad que pronto se convertían en pesadillas. Allí estaba su infancia, su familia, sus sueños, todo desgarrado por el sufrimiento que había causado. La criatura, satisfecha con su espectáculo, continuó: ¿realmente piensas que puedes salvar a los demás sin sacrificarte? Cada uno de ellos ya ha decidido su destino, y tú eres solo otro sacrificado en esta danza macabra. Lo que escuchaba caló hondo en ella. Era un dilema desgarrador, una encrucijada de la que podía salir, pero a un alto precio. La idea de enfrentarse a su propia ruina era abrumadora. Sin embargo, el eco de sus amores y anhelos resonaba en su mente, recordándole lo que realmente quería: libertad para todos. Puedes controlarlo, repetía la voz suave en su interior. Hazlo por ellos. Transformar la oscuridad en luz es tu destino. Con una seguridad renovada, la joven alzó sus manos frente al espejo. El brillo de su magia interna comenzó a manifestarse, una chispa que luchaba contra la sombra. No me tomarás. No seré una víctima más. Las palabras salieron con un poder que sorprendió incluso a la criatura, quien retrocedió, sus ojos parpadeando ante la luz. Afuera, los gritos de la multitud se transformaron en un murmullo de esperanza. Era como si cada corazón palpitante se sincronizara con el suyo, alimentando su poder. En ese momento, entendió que no estaba sola, cada sufrimiento estaba tejido con los hilos de una lucha colectiva. Un lazo tan fuerte que podría desafiar incluso a la sombra más oscura, pero justo cuando parecía que la luz iba a vencer, la figura alzó una mano. La luz puede deslumbrar, pero no olvides, la oscuridad también sabe cómo adaptarse. Con un giro de su muñeca, un torrente de sombra salió disparado hacia ella, envolviéndola de tal manera que casi la absorbía. La joven sintió como la oscuridad comenzaba a arrastrarla, su voluntad a punto de desvanecerse. Resiste, se gritó a sí misma, mientras luchaba por conectar con su propia magia. Su cuerpo se tensó, y en un estallido de luz, la energía la envolvió en un abrazo cálido. Pero la sombra no iba a rendirse sin pelear. Los rostros de quienes amaba aparecieron en su mente, cada imagen elevándola aunque la oscuridad la arrastrara hacia abajo. Pero el monstruo que había desatado pronto la confrontó con una revelación aterradora: dame tu luz o sufrirás el mismo destino que ellos. Ellos son tus pruebas, no tu salvación. La pregunta ardía en su mente, llamando a su alma para que decidiera. ¿Podía realmente superar la sombra y liberar a todos a costa de su esencia?
La batalla estaba lejos de terminar y el destino de muchas almas colgaba de un hilo delgado, a la espera de su elección. ¿Qué decisión tomaría en el último momento? ¿Podría realmente vencer a la ceguera que le ofrecían las sombras? La oscuridad se cernía sobre ella, y la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Cada segundo contaba, cada latido un recordatorio de que el final aún no estaba escrito. ¿Quería salvarse o salvar a otro? La joven respiró hondo, sintiendo el aire pesado lleno de angustia y miedo. El monstruo de sombras, una manifestación de todas sus inseguridades, la miraba con una mezcla de burla y deseo. La luz es denegada, pequeña. Solo el sacrificio te llevará a la salvación, se burló, sus palabras flotaban en el aire como un veneno, pero, aunque su corazón latía con fuerza y su mente estaba en un nudo, en lo profundo de su ser, algo chisporroteaba. Era el recuerdo de su abuela, las historias de valentía y amor, de las luchas que se ganan con el alma, no sacrificándola. No puedo dejar que te lleves lo que es mío, gritó contra su propia desesperación. Las figuras de las almas atrapadas comenzaron a cobrar vida a su alrededor, emergiendo del espejo con un destello de luz que desafiaba a la sombra. Sus rostros, una mezcla de esperanza y temor, la miraban, y la joven se sintió invadida por una oleada de determinación. No soy solo yo, gritó, alzando las manos. Somos un coro de almas que se niegan a rendirse. Con ese grito, un torrente de luz brotó de su corazón, un halo brillante que pareció calar en la oscuridad como un faro. La criatura se convulsionó, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué has hecho?, rugió, mientras su forma se retorcía y se contorsionaba, como si la luz estuviera desgarrando su esencia. Soy la voz de todas las que has devorado, dijo la joven, y con un movimiento decisivo, extendió sus brazos. La luz se intensificó, llenando la habitación de energía, como si el mismo tiempo se detuviera. Los lamentos de las almas atrapadas convergían en su ser, y la joven sintió su potencia. Todo el amor que había emanado de ella se transformó en valor, resolviendo su temor en un estallido de coraje. Liberamos nuestras historias y el dolor deja de tener poder sobre nosotros, gritó, con toda la fuerza de su ser. Las sombras a su alrededor estallaron, una tormenta de miedo y agonía desgarrándose bajo el intenso resplandor de su luz. La juventud no era una debilidad, era la chispa que podía encender un nuevo amanecer. Un eco atronador de risas y gritos de ira resonó mientras la criatura intentaba aferrarse, pero era como si un poderoso viento la estuviese despejando. Sus movimientos eran torpes, incapaces de soportar la fuerza que la joven había desatado. Con un último esfuerzo, las sombras comenzaron a desvanecerse, desgarradas por la luz pura que renacía. El espejo, que había sido un símbolo de su desesperación, se convirtió en un puente hacia la esperanza. Finalmente, con un último grito de furia y agonía, la figura oscura se desvaneció, dejando tras de sí un vacío palpable pero liberador. La joven se sintió caer, pero en lugar de temblar, un calor la envolvió. Miró a su alrededor y vio a las almas que había liberado, sonriendo y agradeciendo su valentía. El silencio llenó la habitación. Era una quietud sana, y con cada respiración, la sensación de desesperanza se desvanecía. La joven sabía que el camino que había recorrido no había sido fácil y que lo que había hecho tenía un valor incalculable. No solo para ella, sino para aquellos que había salvado. Con la luz iluminando su camino, salió de la casa. Afuera, la multitud respiraba en un mar de confusión, pero sus rostros estaban comenzando a encontrar la calma. Sabía que aunque había una lucha interna, la victoria ya había sido ganada. Al mirar hacia atrás, la joven sintió que la casa había dejado de opresionar. Era simplemente un lugar más, liberada de las sombras que durante tanto tiempo habían acechado. Nunca más, murmuró para sí misma, mientras comenzaba a caminar hacia un nuevo futuro. Sabía que todavía habría oscuridad en el mundo, pero también sabía que siempre habría luz. Aprendió que las sombras son parte de la historia, pero el amor y la valentía siempre resultan en la victoria. Su corazón, aunque cansado, latía con fuerza mientras la belleza del amanecer comenzaba a pintar el horizonte. Había enfrentado el abismo y había regresado con su alma y un nuevo propósito. La batalla por la luz. No había terminado, pero ahora, nunca volvería a estar sola, y así, amigos, hemos llegado al final de esta aterradora historia.
Si disfrutaste esta narración y quieres más relatos que te mantendrán al borde de tu asiento, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No te quedes fuera de las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que más personas puedan descubrir este contenido escalofriante. Queremos leer tus reacciones y teorías en la sección de comentarios, así que llena ese espacio con tus pensamientos. Por último, share ahora este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión espeluznante. No esperes ni un segundo más para hacerlo, recuerda que solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal. Gracias por acompañarnos en esta aventura aterradora.